sentido. Les voy a leer la contratapa primero. El doctor Frank, psiquiatra y escritor, solía preguntar a sus pacientes aquejados de múltiples padecimientos: ¿por qué no se suicida usted? Y muchas veces de la respuesta extraía una orientación para la psicoterapia a aplicar. A este lo que le ata la vida son los hijos, al otro un talento, una habilidad sin explotar, a un tercero quizás solo unos cuantos recuerdos que merece la pena rescatar del olvido. Tejer estas tenues hebras de vidas rotas en una urtimbre firme, coherente, significativa y responsable es el objetivo con que se enfrenta la logoterapia. En esta obra, Viktor E. Frankl explica la experiencia que le llevó al descubrimiento de la logoterapia. Fue prisionero durante mucho tiempo en los desalmados campos de concentración. Él mismo sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda. ¿Cómo pudo él, que todo le había perdido, que había visto destruir todo lo que valía la pena, que padeció hambre, frío, brutalidades sin fin, que tantas veces estuvo a punto del exterminio? ¿Cómo pudo aceptar que la vida fuera digna de ser vivida? El psiquiatra, que personalmente ha tenido que enfrentarse a tales rigores, merece que se le escuche, pues nadie como él para juzgar nuestra condición humana sabia y compasivamente. Las palabras del doctor Frank alcanzaron un temple sorprendentemente esperanzador sobre la capacidad humana de trascender sus dificultades y descubrir la verdad conveniente y orientadora. La versión original de El hombre en busca de sentido ha sido traducida a más de 20 idiomas y se han vendido muchos millones de ejemplares de la obra en todo el mundo. La Library of Congress en Washington la ha declarado como uno de los 10 libros de mayor influencia en América. Me voy a tomar un matecito y arranco. Empiezo. Bueno, les voy a mostrar mejor el índice primero. Aquí está, empieza el prefacio de José Benigno Freire, que está muy bueno, pero no lo voy a leer porque está muy largo. El hombre en busca de sentido, un psicólogo en un campo de concentración, es como la introducción que hace Víctor, y después pasa a la primera, segunda y tercera fase. Y después está el apéndice, que son conceptos básicos de logoterapia. Empecemos. El hombre en busca de sentido, un psicólogo en un campo de concentración. A la memoria de mi madre. Un psicólogo en un campo de concentración. Este libro no pretende representar un informe sobre hechos y acontecimientos históricos, sino un relato de vivencias personales, unas experiencias vividas por millones de personas. Es la historia de un campo de concentración vista desde adentro, contada por uno de sus supervivientes. No se detiene en detallar el interminable catálogo de las monstruosas atrocidades cometidas, ya que han sido suficiente y prolijamente descritas, aunque no siempre y todos le creyeran. Más bien se detiene en narrar la otra lista interminable de menudos tormentos diarios, o para decirlo en otras palabras, intenta dar respuesta a
mencionar a distintos tipos de campos. Yo no voy a mencionar la palabra en alemán porque no la voy a pronunciar bien, pero sí los tipos de campos. Está el campo de concentración, que es el campo en general, y dentro de esto está el campo de exterminio, campo de trabajos forzados, campo con tiendas de campaña, campo pequeño y escuadrones de la muerte itinerantes que generalmente operaban en los guetos. Entonces aquí en este libro se van a describir sucesos de los campos pequeños, es, que en ellos es donde se llevó a cabo la mayor parte del exterminio real y no en los campos grandes y famosos. Tampoco cuenta el testimonio del sufrimiento y la muerte de los héroes y los mártires, ni de los prisioneros con renombre, ni la crueldad de los capos. Y acá aclara que los capos son prisioneros que disfrutaban de privilegios especiales por gozar de la confianza de los guardias de la SS. Por lo tanto, nos ocuparemos de los sacrificios, los tormentos y la muerte de la incontable legión de víctimas anónimas y olvidadas, y relegaremos a un segundo plano el dolor de los poderosos. El relato se acerca a los prisioneros corrientes y molientes, aquellos sin ningún brazalete distintivo en sus mangas, los que exasperaban el desprecio de los capos, mientras esos simples prisioneros no tenían nada o casi nada que llevarse a la boca. Los capos jamás pasaban hambre. De hecho, muchos capos disfrutaban de mayor fortuna en su estancia en los campos que en el resto de sus vidas, tanto antes como después del cautiverio. A menudo trataban a los prisioneros con mayor crueldad que los propios guardianes y los golpeaban con más saña que los hombres de la SS. A nadie le extrañaba esa conducta, pues los capos eran escogidos entre los prisioneros cuyo carácter y actitud presagiaban este tipo de comportamientos, y en el caso de no cumplir las expectativas, inmediatamente eran degradados de sus funciones. En poco tiempo se convirtieron en una réplica de los guardias del campo y de los miembros de la SS, hasta el punto de poderlos incluir en su mismo perfil psicológico. Selección activa y pasiva. Las personas que jamás han pisado un lager, y aquí hace la aclaración que lager en alemán significa campamento, entre otras cosas, y después de la Segunda Guerra Mundial y tras los horrores del nazismo, es muy frecuente que se utilice en este contexto con el sentido peyorativo y designativo de campos de concentración nazi. Entonces, las personas que jamás han pisado un lager tienden a forjarse una idea distorsionada y equivocada de la auténtica vida en un campo de concentración, porque recubren las realidades diarias con un velo. Mezcla de sentimentalismo y compasión, desconocen por completo la dura batalla por la supervivencia que se entablaba entre los prisioneros. De manera especial en los campos más pequeños, la lucha inexorable por el trozo de pan de cada día, por salvar la propia vida o la de un buen amigo. Pongamos un ejemplo. Con monótona frecuencia se anunciaba oficialmente el traslado de algunos internos a otro campo de concentración. Con la experiencia del lager resultaba fácil adivinar el destino final de esos prisioneros: la cámara de gas. Para el traslado se seleccionaba a los más débiles o enfermos, a los incapacitados para el trabajo, y se los enviaba a algunos de los campos centrales equipados con cámaras de gas y crematorios.
situación significaba el pistoletazo de salida para una encarnizada lucha entre los prisioneros o entre diversos grupos para conseguir a cualquier precio tachar de las listas de las víctimas de la deportación el propio nombre o el de un amigo. Aunque todos éramos conscientes que deberíamos encontrar otra víctima para cubrir cada número borrado de la lista, es decir, por cada hombre salvado del viaje. Allí nadie vivía sin que otro muriera. En efecto, a las autoridades del lager únicamente les interesaba cubrir en cada traslado el número previsto de viajeros. Quienes lo formaban era algo accidental. En realidad, los prisioneros se les consideraba un número y así constaban en las listas. Quiere hacer tapping. En el momento del ingreso, al menos así se procedía en Outbeach, los despojaban de todas las pertenencias, incluidos los documentos personales, circunstancias que aprovecharon algunos prisioneros para adoptar un nombre o una profesión falsos. A los oficiales y a los funcionarios del campo solo les importaba el número de prisionero, un número que generalmente tatuaban en la piel y además le obligaban a coser en la pernera de sus pantalones, en su chaqueta y en su abrigo. Hay una aclaración de ese número que dice: en la jerga del lager se le conocía como Himmlische Telephone Number, que se deja traducir como número de teléfono celestial. Los guardias jamás preguntaban por el nombre de nadie. Si querían presentar alguna queja sobre los prisioneros, casi siempre por pereza en su trabajo, les bastaba con echar una ojeada al número. Como temíamos esas miradas por sus posibles consecuencias, y apuntarlo en su libreta. Ahí se ve. Sí. Volvamos al convoy a punto de salir. En esa situación no teníamos tiempo ni ganas para consideraciones abstractas sobre ética o moral. Cada uno de nosotros se aferraba a un pensamiento casi obsesivo: permanecer vivo para regresar al lado de los familiares y proteger a algún amigo. En esas extremas condiciones, nadie dudaba en arreglar las cosas de forma que otro prisionero, otro número, ocupara su puesto en el traslado. Como ya hemos dicho, el proceso de selección de los capos era de tipo negativo. Esto está relacionado directamente con el título de esta sección. Selección activa y pasiva. Como ya hemos dicho, el proceso de selección de los capos era de tipo negativo. Se escogía para este cargo exclusivamente a los prisioneros más brutales, aunque por suerte se produjeron unas pocas y felices excepciones. Además de esta selección de los capos por la SS, podríamos denominar activa, también se producía por un proceso continuo de autoselección pasiva entre los internados en el campo. Por lo general solo solían sobrevivir aquellos prisioneros que, endurecidos quizá por el deambular durante años de campo en campo y en la lucha por la supervivencia, perdían todos los escrúpulos. Aquellos que con tal de salvarse eran capaces de emplear cualquier medio, honesto o menos honesto, incluida la fuerza bruta, el robo o la traición a sus compañeros. Después de todo lo visto y vivido, los escasos afortunados que regresamos de allí, gracias a una cadena inexplicable de fuertitas casualidades o de auténticos milagros, cada cual llámelo como quiera, estamos férreamente convencidos
convencidos de lo siguiente: los mejores